Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Aquí está el lugar en el que nos encontramos hoy. En esta lección estamos viendo el pensamiento de que Dios no es humano. Esta es una idea muy importante. Escuche lo que dice la Biblia acerca de esta idea. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es un hombre. El libro de Oseas 11, versículo 9 dice: porque yo soy Dios y no hombre. Y en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu. Estas tres declaraciones, dos negativas y una positiva, describen lo que Dios no es y lo que es. Aquí está el pensamiento. Lo dice en los idiomas originales. Y elija cualquier traducción, dice lo mismo allí. Dios es diferente de los seres humanos. ¿Cómo es Él diferente? Él es espíritu. ¿Qué significa ser espíritu? Llegaremos a eso más tarde. Lo importante aquí es entender que la Biblia enseña que Dios no es una persona humana. Si Dios no es humano, ¿qué es? La respuesta que da la Biblia es que Él en este momento, eso es todo lo que sabemos, pero al tomar otras declaraciones claras como estas, que brindan una mayor definición y amplificación, desarrollaremos una comprensión de quién es el Dios de la Biblia y cómo es Él, ella o eso. Ella o eso. Este es un enfoque inductivo más que deductivo. Si conoce la diferencia entre el pensamiento deductivo y el inductivo, comprenderá que las religiones suelen utilizar un enfoque deductivo. Comienzan con dadas y tratan de razonar para llegar a nuevas conclusiones. Nuestro enfoque es el contrario. Usando un enfoque inductivo, recopilamos y construimos piezas discretas de información sobre un tema bíblico, usando los propios versículos bíblicos como datos, hasta que hayamos recopilado suficiente contenido para aventurar alguna conclusión. En nuestro caso, en lugar de comenzar con la idea de alguien sobre quién es Dios, vamos a buscar una colección de declaraciones de la Biblia y usándola construiremos una imagen de quién dice la Biblia que es Dios. Algunos que han sido enseñados por una denominación podrían preguntar rápidamente: ¿no era Jesús una persona humana y el cristianismo enseña que Él era Dios? Este no es el lugar para saltar a superestructuras complicadas antes de tener una base sólida. Bardo Biblia está interesado en la simplicidad y la claridad. Alguien puede argumentar que la Biblia enseña en los textos a los que me he referido aquí que Dios no es un hombre, Dios no es un ser humano, Nadie puede argumentar que los textos dicen algo diferente, porque no lo hacen. Así es como este pasaje describe a Dios, no humano, sino espíritu. Bueno, ¿cómo ayuda a comenzar con lo que la Biblia enseña aquí? 1. Lo primero que debemos hacer con un enfoque inductivo es dejar de lado nuestras propias ideas. No estamos tratando de descubrir lo que nuestro abuelo nos pudo haber dicho. No estamos dando nuestra opinión o haciendo referencia a nuestras ideas. Estamos tratando de descubrir solo lo que dice. Estamos buscando ideas de un texto establecido, no tratando de encontrar ideas propias. 2. Estos primeros pasajes nos dicen que el Dios de la Biblia no tiene forma de hombre.
ni el Dios de la Biblia actúa debido a la pasión del hombre, la comprensión humana o las circunstancias humanas. Dios no es hombre. Por cierto, para aquellos de ustedes obsesionados con el género, deberían superarlo. Dios es un espíritu. El espíritu no es ni masculino ni femenino. Dios no es humano. Cuando estos textos fueron escritos hace miles de años, aquellos que escribieron seleccionaron pronombres masculinos para referirse a Dios, pero también nos dieron descripciones literarias de Dios con atributos femeninos y a veces incluso metáforas que describen a Dios con atributos animales. Recuerde, necesitamos usar métodos literarios de análisis para entender el texto. Debemos considerar todos los elementos de escritura y estilo que emplean los autores para contar cualquier historia. Pero tenemos que ser justos con el texto. Los autores que escribieron estas ideas fueron seres humanos, pero no de nuestra cultura. Nos conectamos con sus palabras debido a nuestra humanidad compartida. No porque pastoreamos ovejas o peleemos guerras según las reglas que siguieron. Entonces dejemos que todo este asunto descanse. 3. ¿Nos dice la Biblia que Dios no es como el hombre? Sí, pero seamos precavidos. Los textos de esta lección solo afirman una diferencia fundamental. Hay humanidad y hay divinidad. Estas dos categorías de seres son, en su naturaleza, diferentes entre sí. El uno no es el otro. ¿Cómo se entiende esta diferencia? ¿Cuáles son las distinciones entre ellos? Ahora mismo no lo sabemos todavía, porque es un método inductivo, pero lo averiguaremos. Ese es el propósito del podcast de Bardo Biblia, para sacar textos de la Biblia y construir una imagen de Dios y de la humanidad. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de